sin más preámbulos, entonces pasamos con la presentación de la doctora Araceli Budiño Turrubiartes. Araceli, muchas gracias, bienvenida y adelante con tu presentación. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, pues vamos a continuar con la presentación. Los 2 años anteriores hemos platicado sobre la organización y la protección del personal y nos enfocamos mucho en la organización, en cómo crear esas áreas del hospital que finalmente terminamos reestructurándola, un área que ya existía, terminamos adaptándola y finalmente logramos tener un área de triage, logramos tener un área de terapia intensiva improvisada muy al principio y ya a medida que pasaron los meses logramos tener una terapia intensiva más organizada para la recepción de todos nuestros pacientes. Como sabrán, llegamos a atender más de 13,000 pacientes ambulatorios y dentro de ellos llegamos a tener más de 1,400 pacientes intubados. Entonces fue realmente pues todo el mundo volcado en el trabajo de la terapia intensiva. Entonces ya no vamos a hacer énfasis en esta ocasión en cómo organizar los servicios de terapia intensiva y del triage respiratorio, porque ya lo dijimos en los años anteriores. Creo que de hoy en adelante todos los hospitales tendremos que estar preparados para justo eso, para tener áreas específicas ante una contingencia. Pero bueno, ¿qué salió de todo esto después de haber, me pasa la siguiente, por favor, después de haber pues pasado prácticamente ya 2 años de la pandemia? Y darnos cuenta que bien, como lo dice aquí, debemos de tener habilitación de salas de atención continua para un triage respiratorio, alejadas del hospital por donde entra habitualmente el paciente convencional, que muchas veces es un paciente inmunocomprometido. Esto ya lo tuvimos, ya estamos preparados y la mayoría de los hospitales de nuestro país y yo creo que del mundo de hoy en adelante estarán preparados para ello. Habilitación de unidades de cuidados intensivos que también ya los tenemos. La unidad de COVID administrativo, que lo mencioné el año pasado, donde debe de haber gente específica para que esté dando informes en forma continua a los familiares de los pacientes que evidentemente están internados y que por razones obvias ellos no podían estar dentro del hospital. Estas áreas administrativas, pues que bueno, lo mencionamos también el año pasado, se encargaban de además auxiliar a todo el personal médico y paramédico que se encontraba dentro de las áreas COVID. Bueno, esto ya queda establecido, pero algo que detectamos que es muy importante y que como lo hemos visto en el transcurso de los meses o de estos 2 años, la capacitación para la colocación del EPP es algo muy importante y que es algo que se debería de practicar todos los días y de hacer todos los días, porque esto nos llevó a tener muchos decesos dentro de los compañeros. ¿Por qué? Porque nosotros mismos pues sino momento de quitarnos el equipo de protección personal y esto fue algo que repercutió finalmente pues en la contaminación de nuestro personal. Bueno, entonces hablando de esto es importante, hay un estudio que menciona la importancia del equipo de protección personal, pero sobre todo la importancia de lo más sencillo que tenemos y que seguimos utilizando hasta la actualidad, que es el cubrebocas. Un cubrebocas bien puesto es un cubrebocas que nos va a proteger prácticamente el 100% de contaminarnos o de contagiarnos de esta tremenda enfermedad, ¿no? De esta catastrófica, yo diría, enfermedad. Y de hoy en adelante, pues de cualquier enfermedad que pudiera llegar. Y bien, aquí hay una esquematización de mascarillas. Aquí estamos viendo 2 mascarillas quirúrgicas que son 2 pacientes que están frente a frente, o 2 personas que están frente a frente. Del lado izquierdo, estamos viendo una persona infectada, como su nombre lo indica arriba, infectado, y del lado derecho hay un susceptible. Estas personas, este cubrebocas, si no está bien ajustado, ¿sí? Y si no enseñamos a colocárselo a la persona o al personal que va a atender a un paciente en el servicio de urgencias o simplemente en piso, en hospitalización, no estoy hablando de terapias intensivas, por supuesto, esta persona que es infecto contagiosa no tiene bien colocado el cubrebocas y la persona de enfrente tampoco, estas personas son completamente susceptibles de transmitir y de infectarse automáticamente. En la parte de abajo, en la B, vemos F mayúscula, F minúscula. La F mayúscula corresponde a una mascarilla N95 bien colocada y la tiene la persona que está infectada. Del lado derecho tenemos a un susceptible que tiene también una N95, pero que no está bien colocada. El riesgo de que se contagie esta persona es hasta del 60%. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto que esta persona tiene bien colocado el cubrebocas, no está exento de que tenga fugas, porque como bien sabemos, los cubrebocas no son de medidas y algunos nos quedan grandes, algunos nos quedan un poco más chicos, etcétera. Y si la persona que está enfrente, aunque lo tenga bien colocado, tiene alguna fuga, la persona que está enfrente, muy confiada de que tiene un N95, pero no bien colocado, sobre todo no bien ajustado, tiene un riesgo muy alto de contagiarse. Y eso es algo que vivimos todos los días, y no me dejarán mentir, que vemos a una persona con un KN95 abierto prácticamente de la nariz o lo trae a la mitad de la nariz y bueno, se siente confiado porque trae su KN95. Sin embargo, esta persona es muy susceptible a contagiarse si se encuentra a menos de 1,5 metros de una persona de distancia. Y bueno, lo que podemos ver aquí en la C y en la D, pues es justo lo que acabamos de decir. Dos personas que no se encuentran protegidas y que tienen una distancia de 1,5 metros o menos, tienen un riesgo alto del 100%, evidentemente, de contagiarse de la enfermedad. Y lo que vemos en la parte D, bueno, una persona infectada que está a 1,5 metros de una persona que es susceptible, pero que tiene un cubrebocas bien colocado, aún así tiene un riesgo alto de contagiarse. Sería mejor que la persona que está infectada, o más bien tendría menor riesgo si la persona que está infectada tuviera un cubrebocas de alta filtración, un N95, que todas las orillas donde pudiera haber fugas estuvieran bien colocadas y rodeadas de tela adhesiva o de un material tipo tela adhesiva donde no existiera absolutamente ninguna fuga. Y esto disminuiría todavía más el riesgo de que la persona de enfrente se contagiara. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La siguiente, por favor. Que el uso del cubrebocas es fundamental. Aquí tenemos unos esquemas que nos hablan del riesgo relativo de contagio, que va de 0,14 hasta 10,4, que es muy alto. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, arriba estamos viendo las tres caritas que vemos arriba, bueno, son las mascarillas. Una mascarilla N95 que está ajustada, la de en medio es una N95 que no está ajustada y la última que es una mascarilla quirúrgica. Y abajo divide las caritas de dos maneras. Del lado izquierdo, si vemos arriba hay una I que dice que significa infectado y del lado derecho una S que es susceptible. Si la persona infectada utiliza una mascarilla N95 y la de enfrente o la de al lado utiliza una N95 ajustada, tiene un riesgo de infección del 0,14, o sea, muy bajo. Los dos tienen mascarillas N95 bien ajustadas. El siguiente tiene un 0,64 si el infectado utiliza una bien ajustada y la otra persona utiliza un N95 no bien ajustado. ¿Ok? El riesgo se va a 0,64. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la mascarilla quirúrgica, que como lo estamos viendo aquí, un paciente infectado y un paciente susceptible que están utilizando una mascarilla quirúrgica no ajustada, que la mayoría, como lo sabemos, las quirúrgicas no se ajustan perfectamente al cuerpo, tiene un 10,4 de riesgo de posibilidad de que se contagie. Entonces, esto me parece muy esquemático y es algo que a lo mejor no tomamos en cuenta, pero que lo hemos visto y que los estudios lo han demostrado a través de estos 2 años de la pandemia, que una mascarilla es fundamental o es determinante para que nosotros podamos o no contagiarnos del virus. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí esto lo que demuestra es una fuga, la fuga que existe entre una mascarilla y otra. Si está ajustada, si no está ajustada. Es prácticamente repetitivo a lo anterior. Aquí lo que vemos, esta línea morada que está hasta abajo, que va de la mano de esta cara, que es el número 4, es un cubrebocas N95 que se encuentra bien ajustado y la fuga que tiene es mínima. Prácticamente no existe la fuga. El rojo es un N95 sin ajustarse, ¿sí? Pero es un N95 y también tiene fuga. Es baja, pero también tiene fuga. Y así sucesivamente, hasta que llegamos al verde. El verde es una mascarilla quirúrgica que muchas veces nos confiamos y estamos enfrente de un potencial paciente contagioso y estamos utilizando, por ejemplo, los servicios de urgencias que todavía, aunque aparentemente el COVID ha bajado mucho y efectivamente ha bajado mucho, si un médico está en el triage respiratorio o en el área de urgencias, valorando pacientes en teoría no COVID, como sabemos ahora por las vacunas y por todo, el paciente puede estar asintomático. Si se presenta con una mascarilla quirúrgica, tricapa,
y frente a él hay un paciente infectado, se va a contagiar. Porque como vemos, la fuga es prácticamente del 100%. Entonces, en conclusión, es muy importante el equipo de protección personal, pero del equipo de protección personal más importante, pues ya todos lo sabemos, es el cubrebocas y quizás sea repetitivo, pero es fundamental para que podamos evitar los contagios, la diseminación del virus y pues vaya, que pongamos mucha atención de hoy en adelante, nuestros médicos residentes que acaban de llegar, enseñarlos a utilizar el equipo de protección personal que es fundamental para que no se contagie. Y también, evidentemente, para que si esta persona se encuentra contagiada, no nos contagie a nosotros. De hecho, la literatura menciona que el paciente que se encuentra internado debería de tener un N95 si sus posibilidades lo permiten. Y me refiero a posibilidades de dos tipos, tanto el hospital que lo tenga, que a veces no hay ni para el trabajador de la salud. Si el hospital lo tiene y la situación lo permite, el paciente lo debe de tener y si su condición clínica lo permite, es decir, si no es un paciente que está requiriendo oxígeno, le vamos a poner un cubrebocas N95, pues no se va a poder, evidentemente, poner el oxígeno. La que sigue, por favor. Y bueno, ya vimos el área de capacitación para colocación y retiro de EPP, que esto debe de ser fundamental, más bien es la parte medular para poder tener una contención adecuada de la pandemia. ¿Y qué vimos o qué descubrimos en estos 2 años? Bueno, pues algo muy importante que quizá habíamos dejado al lado o ni siquiera lo habíamos pensado. Todos los médicos o el personal de la salud estábamos preparados o estamos preparados o creíamos estar preparados para atender pacientes críticos porque los vemos todos los días, se nos complican todos los días, salen adelante todos los días o fallecen todos los días. Estábamos muy acostumbrados, pero nunca nos imaginamos el grado de complejidad que tenía la atención de un paciente COVID que estaba encerrado, que estaba, sobre todo, que sabíamos que era un paciente potencialmente contagioso para nosotros. El miedo de contagiarnos, que fue lo que más se determinó o se encontró en ese tipo de pacientes o en este tipo de personal de la salud. Entonces, de hoy en adelante descubrimos, o bueno, desde hace 2 años descubrimos que nuestro personal de la salud debe de recibir apoyo psicológico e inclusive psiquiátrico. Y así empezamos a tener de 3, de 5, de 10 y hasta 20 pacientes diarios que empezaban a recibir atención y de pronto en forma aislada se presentaban con el psicólogo o con la psiquiatra del hospital a solicitar ayuda, hasta que nos dimos cuenta y por supuesto hasta que el personal nos informó también, el personal de salud, refiriéndome al servicio de psiquiatría y de psicología, que cada día tenían más médicos con estrés, cada día tenían más médicos con ansiedad, cada día tenían más personal de la salud con miedo, etcétera. Y el principal efectivamente era el miedo. Y a partir de ahí se instaló una unidad de apoyo psicológico y psiquiátrico. Hubo gente inclusive que llegó a tomar medicamentos. Y esto logró que la gente que se estaba incapacitando por situaciones de salud mental regresara al hospital. ¿Por qué? Pues porque empezó a recibir ayuda psiquiátrica o psicológica, dependiendo la necesidad que tuviera. Tuvimos salas de meditación y no me refiero a que hubo grandes salas con todo el material, no, por supuesto que no, se tuvo que improvisar, que de hoy en adelante esto ya está mejor establecido. Se hicieron las aulas del hospital, aulas de donde recibían clases los alumnos, se convirtieron en aulas de meditación. Las salas de meditación, el personal de la salud salía a las 3 de la tarde y se presentaba en esas aulas y ya estaba ahí el psiquiatra y el psicólogo esperándolos. Les daban, pues durante aproximadamente 45 minutos, temas de meditación, relajación y les iba muy bien. La gente salía específicamente y hacían cola para meterse a las salas de meditación. Realmente considero que fue un éxito. Todo el equipo de la doctora Corlay, que es nuestra jefa del servicio de psiquiatría, hizo un extraordinario trabajo y eso ayudó a que nuestro personal de salud pues estuviera mejor. Y bueno, el adecuado equipo de protección y la vacunación, que lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Y bueno, los trabajadores de la salud, al igual que los demás trabajadores, esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud, deben de disfrutar de su derecho a un trabajo decente, a entornos laborales seguros y saludables, de la protección social en materia de asistencia sanitaria, ausencia por enfermedades y lesiones profesionales. Estas lesiones profesionales hacen mucho énfasis y se refiere específicamente a la salud mental, que la mayoría de nosotros o de la parte administrativa, cuando estamos del otro lado, no nos damos cuenta todo lo que está sufriendo el trabajador. Y muchas veces esto lo tendríamos que ver de dos maneras. La parte médica, la parte importante que es la de ellos, que ellos estén bien, que se sientan en un entorno laboral correcto.
Y la parte administrativa, si la queremos ver desde la parte muy administrativa, si nosotros tratamos y atendemos a un compañero trabajador de la salud, este compañero no se va a incapacitar y no va a repercutir en la atención de nuestros pacientes. Pero, por supuesto, lo más importante es la estabilidad emocional de nuestro personal de la salud. La que sigue, por favor. Bueno, es repetitivo. Las nuevas pautas el día de hoy ya en los hospitales de Europa cubren todo este tipo de riesgos laborales y ya se está viendo que en México también se cubre este tipo de riesgos laborales. Como bien lo dice ahí, la OMS ha implementado programas de salud y de seguridad ocupacional y ha registrado menos lesiones relacionadas con el trabajo y menos ausencias por enfermedad. La que sigue, por favor. Bueno, se hizo un estudio en 7 terapias intensivas de Europa, donde participaron 261 trabajadores. De estos 261 trabajadores de la salud, que todos estuvieron en primera línea, me refiero atendiendo pacientes de terapia intensiva, bueno, aceptaron participar. De estos, como bien lo dice aquí, 204 pacientes cumplieron con los criterios de admisión y completaron los cuestionarios que se les hacían. Los cuestionarios fueron exclusivamente para evaluar la salud mental, que se llevó a cabo antes, durante y después del pico de hospitalización, todos esos picos de pandemia que tuvimos. Los trabajadores que no lograron completar el protocolo, pues bueno, la mayoría fueron más mujeres que los hombres y todo se debió a que no hubo adecuada participación porque estaban muy sometidos a estrés. Bueno, después de cada protocolo que se estuvo llevando, de cada evaluación, de cada cuestionario, se estuvo evaluando a los trabajadores durante los 2 picos más importantes de la pandemia. Y ahí se logró determinar que de todos estos pacientes que participaron, un porcentaje bajo, que era el 6%, tenía depresión grave, un porcentaje del 40% tenía estrés postraumático, aquí lo estamos señalando, un porcentaje tenía ansiedad y un 7% de los trabajadores tenía alcoholismo. Y aquí lo que llamó la atención que estas personas no eran alcohólicas dentro del interrogatorio, es decir, no consumían alcohol. Y bueno, el estrés, la ansiedad y el estrés postraumático de la atención de los pacientes, referían ellos cuando fallecía un paciente, era una forma de mitigar la ansiedad. Entonces, el 7%, que es un porcentaje, por supuesto, alto, empezó con trastornos de alcoholismo. Y bueno, el 34% no reportaron alteraciones psiquiátricas. Esto es muy relevante y muy importante porque como ya lo vengo, o como ya lo acabo de mencionar, de hoy en adelante tenemos que pensar en nuestro personal. La salud mental creo que es la mejor inversión que le podemos hacer a nuestra persona o a nuestro personal. Y no me refiero a inversión económica, sino inversión para tratar de sacarlos adelante de la mejor manera. La que sigue, por favor. El Hospital de Especialidades de nosotros, Centro Médico Nacional Siglo XXI, también hizo 2 estudios. La que sigue, por favor. Este fue al inicio de la oleada y la segunda, se hicieron 2 estudios, al inicio, en una ola y en la segunda ola. Y bueno, que se incluyeron en el primer estudio 110 pacientes y en el segundo 138 pacientes, y la mayoría de ellos fueron residentes. Y bueno, también hubo personal de enfermería. ¿Qué detectamos ahí? Pues también, entre todos ellos predominaba la ansiedad, la depresión, el agotamiento, el insomnio. Y en la segunda oleada, lo que más predominó fue la calidad del sueño. La gente no podía dormir. Y evidentemente esto repercutió en el trabajo. Pues ellos, esta calidad del sueño que no era bueno, representaba o repercutía o manifestaba un médico residente o un médico en general o un personal de la salud en general agotado, una persona cansada, una persona enferma. Entonces se les dio tratamiento, no requirieron tratamiento psiquiátrico, fue tratamiento psicológico y bueno, pues lograron salir adelante. Pero finalmente lo que trato de decir con esto es que la salud mental de nuestro personal, que muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero que forma parte ahora de la organización de las unidades de cuidados intensivos y que tenemos que tomarlo muy en cuenta para pues estar al pendiente de esta patología que es tan importante y que no nos damos cuenta. La que sigue, por favor. Y bueno, estas serían las aulas de meditación ideales, por supuesto que no es la del centro médico, las nuestras eran las aulas del hospital donde se toma clase, pero bueno, esta sería una extraordinaria sala de meditación y si lo ven los psicólogos y se lo ven la doctora Corlay del hospital, seguramente lo van a querer. La que sigue, por favor. Y bueno, la que sigue, a medida que pasó el tiempo, la que sigue, por favor, este es únicamente para que vayamos viendo, a medida que pasó el tiempo, y también en el estudio lo mencionaron los médicos del hospital que realizaron los estudios,
fue disminuyendo el nivel de estrés porque pues empezaron ya la vacunación. Empezamos la vacunación y esto hizo que la gente tuviera menos estrés, obviamente menos. Existía algo medible, era menos riesgo de infectarse. ¿Por qué? Porque ya estaban vacunados, ya tenían una dosis, después se logró la segunda dosis y actualmente el porcentaje, un porcentaje muy alto de los médicos o del personal de la salud ya tenemos las 3 dosis. Y bueno, el día de hoy se reporta un 65.44% de personal vacunado que tiene por lo menos una vacuna y un 60.61% que ha recibido las 3 dosis. La que sigue, por favor. Y bueno, este es el porcentaje de vacunados en México, que lo acabamos de mencionar ahorita, está alrededor del 64%, prácticamente la vacunación en México. Pero es importante saber la que sigue, por favor. ¿Cuántos médicos se encuentran vacunados? Bueno, este es repetitivo también. El azul claro evidencia por lo menos la gente que ha recibido una vacuna, que es alrededor del 65%, y el azul más oscuro es el personal que ya recibió las 3 dosis de vacunas, que es alrededor del 60%. La que sigue, por favor. Bueno, la efectividad de las vacunas no vamos a hablar, no es el tema. La que sigue, por favor, pero esto ha dado pues mucha confianza, como ya lo acabo de mencionar, a todo nuestro personal de la salud. Que si bien es cierto, al principio fue un poco atropellado esto de si se vacunaban, no se vacunaban, se les permitía, no se les permitía a los privados, a los públicos. Bueno, afortunadamente en la actualidad se estima que el 90% del personal de salud se encuentra vacunado, que el 96% es personal médico y de enfermería, el 89% del personal de salud, no médicos ni enfermeras, no incluyéndolos a ellos, se encuentra vacunado y me refiero a todo el personal de la salud del área de higiene y limpieza, del área de camillería, del área de laboratorio, del área de rayos X. Y bueno, también se tiene la literatura de que el 4% no ha recibido una sola dosis. La que sigue, por favor. ¿Por qué no han recibido esas dosis? Bueno, pues en su mayoría no lo desean, es gente que no desea vacunarse. Me ha tocado, de hecho, en el hospital, gente que ni siquiera acepta un EPP. Me tocó hace 15 días un paciente ahí probable, bueno, de hecho era COVID positivo y no aceptaba a un compañero del área de camillería colocarse un EPP para trasladar al paciente a realizarle unos estudios. Y él dijo que era fuerte, ¿no? Y no dudo que lo sea, por supuesto, pero sin duda nos hacen más fuertes las vacunas si nos protegemos. Y si nos protegemos, pues nos vamos a hacer más fuertes. Bueno, otro porcentaje, bueno, dentro de ese 4% se encuentra la gente que se vacunó en Estados Unidos, que por alguna circunstancia no se pudieron vacunar aquí y acudieron fuera de nuestro país. Dentro de ese porcentaje también está la gente que presentaron alguna reacción adversa en la primera dosis y que ya no aceptaron vacunarse en las siguientes, o gente que ya era portadora de alergias y que no se atrevió a ponerse la vacuna por recomendación médica o por decisión propia. Y bueno, ya repetitivo lo de abajo, no lo deseaban. Y otra gente que pues bueno, no se tiene registro. La que sigue, por favor. Y bueno, pues así iniciamos la pandemia. Esperemos que ya no lo vemos esto prácticamente. Esperemos que ya no lo sigamos viendo y que no lo volvamos a ver nunca porque fue algo catastrófico y fue algo que acabó con nuestra tranquilidad mental, con nuestra tranquilidad física, que fue agotador, pero que finalmente nos dimos cuenta de lo fuertes que somos. Somos un mundo y finalmente un país y una comunidad de cuidados intensivos y en general una comunidad médica muy unida porque participaron todas las especialidades y que nos unimos y logramos sacar adelante a todos nuestros pacientes. Sí tuvimos muchos decesos, sí tuvimos mucha depresión justo por esos decesos, por esa gente que se complicó, familiares con los que se logró tener mucha empatía, inclusive, etcétera. Bueno, nos afectó, pero esperemos en Dios y en los conocimientos y en la tecnología y en los avances científicos que esto pues ya no vuelva a suceder y que estos repuntes que hemos tenido cada día sean menores gracias a la vacunación y a todo lo que se conoce el día de hoy. Pues eso es todo. Muchas gracias. La que sigue, por favor. Gracias. Doctora Gudiño, muchas gracias por su excelente presentación y la experiencia que nos ha compartido del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional y pues toda esta enseñanza y estas importantes estadísticas con respecto a cómo se comporta el personal de salud con respecto al impacto de la pandemia y que en periodo endémico vaya a ser todavía más, o sea, se mitigue este síndrome de estrés postraumático que de alguna manera es de lo más incapacitante en estos problemas. Así es, doctor. Bien. Muchas gracias. Doctora, y buen día. Gracias. Igualmente.